Hemos trabajado en los relatos de los orígenes las dos primeras Toledot. Vamos ahora a ver la tercera Toledot, que es la parte central de los relatos de los orígenes y corresponde, como hemos dicho, a la Toledot de Noé. Lo vamos a ver proyectado. Les invito a que abran sus apuntes en la página 27 y ahí encuentran Noé y sus descendientes, tercera Toledot, de 6:9 a 7:29. Capítulos 6, 7, 8 y 9. Centro de los relatos de los orígenes. Esta Toledot de Noé es sin duda la más importante de todas, la más importante. Está al centro de los relatos de los orígenes y comprende básicamente 3 episodios. ¿Cuáles son esos episodios? El diluvio como anticreación. Luego, al final del diluvio, Dios bendice a Noé y a sus hijos. Y finalmente, como era de esperarse en la historia, la transgresión de Cam y la maldición de Canaán. Vamos a ver que el diluvio es en la Biblia un relato que a la vez es angustioso por la destrucción posible de toda la creación. Pero también es un mito tranquilizador. Angustioso es tranquilizador, porque después del diluvio, Dios promete que no volverá a destruir la tierra. Riesgo de destrucción, casi se destruyó todo, quedó un pequeño resto y después se recrea todo y ya Dios promete no volver a destruir la tierra. Por eso es un fiel reflejo del exilio. Hay cierta semejanza o analogía entre el diluvio y el exilio. Y tal como está redactado, puede leerse como una respuesta a la situación del exilio. La inundación es la figura simbólica, pues, del sometimiento y la derrota, pero también el descenso de las aguas y la recreación posterior es la esperanza de los exiliados. No se acabó todo. Por eso se considera que el diluvio es un acontecimiento fundador, es fundador en los relatos de los orígenes. Relatos fundadores de los orígenes. Hay dos partes de este caos acuático, ¿verdad? Recordamos nosotros que el caos acuático Dios lo había afrontado y ese caos hizo un cosmos, separó el momento de la creación y esa separación que se dio en el momento de la creación de las aguas de arriba con las aguas de abajo, esas aguas van a ser reunidas, todo agua, todo azul, toda agua en una confusión mortal. Las aguas de arriba se juntan con las de abajo y obviamente se confunde todo. Vamos a ver qué nos dicen los historiadores críticos sobre este relato. Algunos datos fundamentales, por ejemplo, nosotros nos preguntamos, ¿en qué época se compuso este relato del diluvio? Y volvemos a decir, como todos los relatos de los orígenes, proceden del destierro de Babilonia o quizá un poco tiempo después de la época del destierro, que es el siglo VI, o posterior, poco después del destierro de Babilonia. De hecho, este diluvio y Noé, se menciona en Ezequiel 14, un profeta del tiempo del exilio. Tiempo del exilio. Bien, entonces, el siglo VI y el siglo V, exilio y post-exilio, o sea, del año 600 viene el año 500 y al 400. En este periodo de 600 a 400 se compone el relato del diluvio. Tradición literaria.
cuando se analiza literariamente este relato del exilio y de este relato del diluvio y se distribuye en fuentes literarias, vamos a distinguir con mucha claridad que hay por lo menos dos tipos de materiales. Un material muy antiguo, no tan demasiado, más antiguo, que le llamamos yavista y su sigla es J, como se escribe en alemán. Es una tradición más antigua. Y luego hay una tradición más reciente, y esa tradición más reciente le llamamos sacerdotal con sigla P, porque en alemán es Priesterkodex. Bueno, el material atribuido a P, al sacerdotal, es un material bastante coherente y completo. Los materiales que se podrían atribuir al yavista, un poco más antiguos, ¿verdad? Los que quedan después de quitar a P, parecen más bien complementos. ¿Qué quiere decir? Que el relato del diluvio básicamente es sacerdotal con algunos complementos yavistas. ¿Qué cosa hizo el autor, el último redactor? Pues tomó ambas tradiciones y las entrelaza como dos listones. Son tradiciones más o menos paralelas y se puede decir que son dos porque hay muchos duplicados y muchas incoherencias. Vamos a ver algunos de esos poquitos duplicados. Por ejemplo, se menciona muchas veces, o sea, se menciona, no demasiadas, varias veces, las parejas de animales de cada especie. Ahora, después se dice 7 parejas de los puros y una de los impuros. Eso duplicado sobre animales. Luego, la duración. En algunos relatos se habla 40 días o 40 noches. En algunos otros pasajes, 61 días. En otros pasajes, 150 días, duplicados y contradicciones. ¿Qué tipo de fenómeno es el diluvio? A veces se habla de una lluvia intensa en estos pasajes, pero otras veces es el rompimiento de las fuentes del abismo, o sea, rompimiento de las aguas de abajo, como cuando llueve mucho y el drenaje, en lugar de llevarse el agua, pues parece una fuente. Así se presenta también el diluvio. Luego hay repeticiones y algunas pequeñas contradicciones en la suelta de los pájaros, que a veces es un cuervo y otra vez es la paloma, una paloma. Eso lleva a pensar, pues, en dos fuentes diferentes, una más reciente, sacerdotal y más completa, otra un poco más antigua, que sería la yavista. Ahora, fuentes literarias, pero ya tradiciones literarias antiguas de donde se sirve el relato del diluvio realmente como de sus fuentes, ya no solo literarias, sino fuentes históricas, ¿verdad? Entonces vamos a ver que las tradiciones del diluvio aparecen en varias culturas y es casi un patrimonio religioso universal. Casi en todas las culturas se habla de esta inundación catastrófica. Una inundación de la que se escapan un hombre y una familia, normalmente mediante un barco. Eso es parte de la tradición de muchas culturas. Lo encontramos en Mesopotamia, en el mito sumerio de Atrahasis, que es del tercer milenio, en el Enuma Elish y en la épica de Gilgamesh. ¿Qué cosa hace el autor bíblico? El autor bíblico los relee, los critica y los adapta a su visión. No simplemente plagia o copia el mito, sino que lo relee, lo critica y lo adapta. ¿Qué tipo de literatura o género literario encontramos en el diluvio? Aquí sí es un tipo literario con muchos motivos míticos. Es una especie como de parábola teológica, ¿verdad? Y esta trama narrativa sigue el movimiento de la subida y retirada de las aguas. Ese es el drama del relato. La subida de las aguas y luego la retirada o bajada de las aguas. Como tal, es una unidad literaria que está en los capítulos, básicamente comienza en el 6, 7, 8.
básicamente el diluvio. El 9 ya son las consecuencias del diluvio. Eso. A pesar de la presencia de que hay dos fuentes, ya viste, y sacerdotal, en realidad el relato es una unidad literaria bastante consistente, con algunas, decíamos, incoherencias, pero hay flujo narrativo que no se pierde a pesar de esas repeticiones y a pesar de esas incoherencias. No se pierde el flujo narrativo. Ahora, ¿cuál es el propósito o la intención literaria de estos relatos del diluvio? Bien, el principal objetivo del diluvio es responder a un problema serio que tenía el pueblo y era por la crisis del exilio. El pueblo había perdido la tierra, había perdido su ciudad, había perdido su templo, había perdido incluso al ungido del Señor, al rey, en una tremenda crisis. Lo perdieron todos. Fue un diluvio histórico. Y entonces fueron al diluvio, fuera de su tierra, en el destierro total. Bueno, ese pueblo necesita una interpretación de los hechos y entonces el objetivo es responder a esa crisis, interpretar esa crisis del exilio. Y por eso se presenta el diluvio como una anticreación, anticreación. El mundo creado desde un cosmos, eso, creado en un cosmos, se convierte en caos. Pero a pesar de que hubo una vuelta casi total al caos, sin embargo, aparecen las posibilidades de una recreación. Puede ser recreado. Hubo una anticreación y hay una recreación. Vamos a ver, sin embargo, que el diluvio como tema es trabajado en la tradición bíblica o el diluvio se inspira en algunas tradiciones bíblicas. Ustedes recuerdan, por ejemplo, Éxodo 14, donde el pueblo, Éxodo 14, pasa precisamente en las aguas del Mar Rojo que ahogan a los egipcios. Bueno, también en las tradiciones sapienciales se va a presentar a Noé como el modelo del justo que vive con sabiduría. Y eso se trabaja en el libro de sabiduría. Hay un pasaje muy bello en Sabiduría 10:14 que quisiera yo recordar. Vamos a buscar el libro de la sabiduría, capítulo 14, el versículo 10. Perdón, sabiduría 10, no 14, 10, versículo 4. Aquí va a ver cómo actúa la sabiduría. Cuando por su causa la tierra se vio sumergida, de nuevo la sabiduría la salvó, conduciendo al justo en un vulgar leño. La sabiduría en este libro bellísimo es la sabiduría divina, la que actúa para que se salve la humanidad por medio de un justo que es conducido en un vulgar leño. Entonces, esto nos muestra que el texto, el acontecimiento del diluvio, está siendo reflexionado en la tradición sapiencial. Pero también este tema del diluvio lo aborda el libro de Isaías en 54:9. Allí esa promesa de no destrucción que el Dios le hizo a Noé se ratifica en Isaías 54:9. Ahora, pasamos al Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento muchas veces se va a hacer alusión, sobre todo, por ejemplo, figura de los últimos tiempos que llegarán de repente, nos dice San Mateo y sus paralelos. Luego, todavía en el Nuevo Testamento, Noé siempre será modelo del justo, que por su fe libra de la destrucción, como dice Hebreos 11:7. Vamos ahora a ver el diluvio como relato
y cómo está desarrollado el relato temáticamente. ¿Qué cosa encontramos? Recordemos, desde capítulo 6 hasta el 9. ¿Qué vamos a encontrar leyendo la Biblia? Primero, vamos a ver que hay una decisión de Dios de destruir y preservar a Noé, que dio gracia. Dios le manda construir el arca. En el capítulo 7 entran en el arca. Luego llega el diluvio. Finalmente suben las aguas. Todo este dramatismo de la destrucción está en el capítulo 7. Pero en el capítulo 8 comienza el punto de giro, de inversión narrativa, donde las aguas van a comenzar a disminuir, ya no llueve, y luego se va a soltar una paloma. Finalmente salen del arca y una vez salidos del arca hay un sacrificio y una promesa. En el capítulo 9 ya encontramos la segunda creación. Hay una nueva bendición y una nueva alianza, y en el capítulo 9, a partir del versículo 18, se va a poner un episodio de Noé y sus hijos, donde vamos a ver que hay una continuidad de que el mal no se ha erradicado absolutamente aún en esta segunda oportunidad. Ahora, cuando se analiza el relato del diluvio, a pesar de que hay dos fuentes y todo, se ve un gran esfuerzo de composición. Vamos a ver nosotros que todo el centro del relato va a estar colocado aquí en el versículo 8:1, cuando Dios se acuerda de Noé. Vamos a leerlo en la Biblia. Regresamos a Génesis. Génesis 8, y ahí está uno. Acordóse Dios de Noé y de todos los animales y de los ganados que con él estaban en el arca. Dios hizo pasar un viento sobre la tierra y las aguas decrecieron. Ahí está. Dios se acuerda de Noé y de todos los animales y las aguas decrecen. Es el punto clave. Vamos a ver entonces que en torno a este punto clave, el compositor, el redactor, jugó con muchos elementos, fíjense. En 6:10 se mencionan los hijos de Noé, 9, 18, 27, los hijos de Noé. 7:1, entrada en el arca, le corresponde cuando dejan el arca. Después 2 veces se mencionan 7 días, y aquí 2 veces se mencionan 7 días. Luego se menciona 40 días, 40 días. Luego las montañas se cubrieron. Aquí las montañas están descubiertos. La inundación duró 150 días. El agua retrocede durante 150 días. Ven ustedes este avance, el giro y el descenso de las aguas con elementos de una grande correspondencia, un esfuerzo enorme de composición. Estupendo. Vamos a ver que hay unas genealogías que son el marco del diluvio, ya lo hemos aludido muchas veces, que son las 2 tablas genealógicas, 10 patriarcas antes y 10 patriarcas después. Esto es lo que flanquea al diluvio y es un elemento estructural clave. ¿Por qué? Porque su propósito es poner la centralidad del diluvio. Entonces, el diluvio, capítulos del 6 al 9, y es precedido por una lista de patriarcas en Génesis 5 y es seguido por una nueva lista de patriarcas en el capítulo 11. Bueno, que sería la segunda Toledot y la quinta Toledot. Bien, vamos a ver ahora, examinar las 2 versiones paralelas del diluvio, en donde notamos que hay, pues, efectivamente, una relectura de otros relatos míticos. El escritor conoce otros relatos míticos y los relee, de lectura de mitos. Y vamos a ver que hay abundantes relaciones y semejanzas con los mitos mesopotámicos. Pero también es significativo, y hay que notarlo, significativo las diferencias. O sea,
que toma elementos míticos, pero también introduce notables diferencias. ¿Qué semejanzas vamos a encontrar? Pues de Babilonia toma, y por eso se parece el diluvio a los relatos mesopotámicos, por el arca, la inundación, la salvación de una familia, el envío de aves al final y un sacrificio concluyente del diluvio. Bueno, pero también hay diferencias. ¿Cuáles son esas diferencias? Tamaño y forma del arca, la duración de la inundación, los tipos de aves que se sueltan, enviadas para inspeccionar las aguas. Ahí hay diferencias. Pero sobre todo va a haber diferencias teológicas que para nosotros son realmente las más importantes. La más importante es lo teológico, porque el autor bíblico deliberadamente corrige el punto de vista oriental del diluvio. Eso. Como podía ser, por ejemplo, tiene que corregir la visión degradante de la divinidad, corrige el politeísmo, corrige comportamientos vulgares de los dioses. Desde el monoteísmo bíblico era imposible presentar unos dioses que comparten las vulgaridades de seres humanos. Ahora, por ejemplo, en los mitos mesopotámicos se quiere destruir al hombre porque el hombre era ruidoso. Eso. O se habían multiplicado muchos, eran muchos y quieren hacer control de natalidad. Aquí en el diluvio es producido por la corrupción humana y por la maldad que se ha multiplicado en la tierra. Ahora, Noé se salvó no porque tuvo de ocasión de adorar a un Dios correcto que estuvo en desacuerdo con la decisión del diluvio. No, Noé se salvó, nos va a decir, porque era un hombre justo. Estaba libre de culpa entre los pueblos de su tiempo, pero sobre todo la palabra que quiero subrayar es que era un hombre justo, que caminaba con Dios. Quiere decir que hacía la voluntad de Dios. El relato de Atrahasis termina cuando los dioses inventan la infertilidad femenina y el aborto para así disminuir la población. Así terminan esos mitos. En cambio, en el Génesis es todo lo contrario. 3 veces 9:1, 8:17 y 9:7 urge a que sean fecundos, multiplíquense y llenen la tierra. No hay problema de control de natalidad. Esos son notables diferencias. Aquí ustedes van a encontrar un resumen de Atrahasis, el muy sabio, donde el papel de Noé lo tiene Utnapishtim. Bueno, también van a encontrar la epopeya de Gilgamesh. El papel de Gilgamesh lo hace Noé. Ojalá y lo leyeran. Y van a encontrar también en sus apuntes un cuadro que es muy ilustrativo porque compara el diluvio del Génesis con el diluvio en la epopeya de Gilgamesh. Y es un paralelo notabilísimo entre el Antiguo Testamento y Mesopotamia. Algunos dicen el Antiguo Testamento, algunos decían así cuando se descubrieron los documentos de Mesopotamia, dicen el Antiguo Testamento no es más que una vulgar copia de los relatos cuneiformes de Mesopotamia. Pero vale la pena atender algunos detalles para ver las grandes diferencias y eso se los dejo a ustedes. Hay diferencias en el motivo, en el aviso, en la construcción del arca y la entrada, en el diluvio, la salida de los animales, la salida del arca, el sacrificio al final, la bendición de Dios y luego la alianza con Dios y con el ser humano, que eso sí no tiene correspondencia.
Pero en todos los demás hay semejanzas y diferencias. Quisiera yo aquí anotar semejanzas y diferencias entre ambos. Semejanzas y diferencias. A ver, voy a poner aquí semejanzas, voy a ponerle aquí semejanzas entre el diluvio y Gilgamesh, pero también notables diferencias entre el diluvio y Gilgamesh. Eso ustedes lo van a leer con más detalle. Ahora, más interesante para nuestros propósitos es descubrir un paralelismo entre el diluvio con la creación. El diluvio como anticreación tiene sus paralelos con el relato de la creación. Eso. Se presenta al diluvio como un acto de anticreación al cual sigue la recreación, y los autores del Génesis van a cuidar de poner muy bien algunas correspondencias entre ambos relatos. ¿Cómo se corresponde? Acuérdense, creación, destrucción de la creación, que es el diluvio, y luego la recreación. Vamos a ver cómo el diluvio evoca a la creación por el caos acuático inicial, eso del que emergió el orden cósmico. En el diluvio se vuelve al caos. Se juntan las aguas, todo es caos acuático. Luego, el diluvio, después del diluvio se repite la bendición, al final, el 9.1, que Dios había dado en Génesis 1. Eso, en Génesis 1 hay una orden de reproducirse y llenar la tierra, que se repite en 9.1.7. En Génesis 1 hay disposiciones sobre el alimento, que se puede comer solo hierba. Ahora, después del diluvio, aparece otra alusión al alimento, pero ahora sí ya se puede comer carne. Bueno, en el primer relato de la creación, ¿verdad? Se recuerda con la borrachera de Noé, que bebió del fruto de la vid. En este caso, bebió. Pero en Génesis 3 se va a recordar que la primera pareja, ¿verdad? En el Edén, ¿qué cosa hicieron? No bebieron, comieron el fruto prohibido. Hay unos paralelismos. Otros paralelismos son la desnudez de Noé, recuerda la desnudez del hombre y la mujer. Y luego la maldición de Canaán, por haber visto la desnudez de su padre, recuerda la maldición de la serpiente. Bueno, y ahora procede a explicar el texto. Como se apuntó arriba, el diluvio es la Toledot central y tiene 3 episodios. Ahora sí, vamos a ir explicando esta Toledot central con sus 3 episodios. ¿Cuáles son? La anticreación, capítulos 6, 7 y 8. Luego, la bendición de Noé, 9, 1, 19. Y luego, la maldición de Canaán, 9, 20, 29. Entonces, la anticreación, que es propiamente el diluvio, luego cuando termina, Dios bendice a Noé y luego hay una maldición de Canaán. Comenzamos entonces con un pequeño detalle. La anticreación, el castigo, y aquí aparece ya en la Toledot de Noé. Comenzamos leyendo este 6.9 para que vean ustedes que lo introduce bien clarito. Se había dicho que no había hallado gracia a los ojos de Yahvé, pero eso es de la segunda Toledot. Vamos, aquí aparece. Esta es la historia de Noé. Quiere decir, esta es la Toledot de Noé, dice en el texto hebreo. Noé fue el varón más justo y cabal de su tiempo. Noé andaba con Dios. Noé engendró 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Y luego se recuerda, la tierra estaba corrompida. Bueno, vamos a ver aquí.
la Toledot de Noé. Se menciona pues la palabra Toledot, se menciona expresamente y es de Noé, Toledot de Noé. Y decimos que va a ser la Toledot, que es el centro de los relatos de los orígenes. Pero al presentar a Noé, que aparece aquí como el protagonista, se dice que es el hombre más justo y honrado de su época. Al igual que se había dicho de Enoc, el que fue llevado al cielo, se dice que caminaba con Dios, o sea, era un hombre fiel. Y de esta manera se denuncia, presentando al hombre justo, denuncia la conducta de los contemporáneos que no eran justos. Este hombre justo recuerda a otros justos. ¿Quiénes son? Job, en la Biblia era un hombre justo, y Daniel, según Ezequiel. Y por lo tanto, este hombre justo es un protagonista muy adecuado para que sea el que ocupe el papel de Unapishtim o de Atrahasis. Esta es la presentación de Noé. Vamos ahora nada más a verificar la justicia de Noé, a verificarla. ¿Por qué no es justo? El relato nos lo va a decir por la manera como lo caracteriza. Le llama justo y esto es correcto. Qué bueno llamarle justo. ¿Por qué? Porque a cada orden que Dios da, ¿qué cosa es lo que sucede? El narrador nos dice algo, nos dice que si Dios manda algo, así lo hizo Noé y ejecutó todo lo que le mandaba Dios. Y por definición, entonces, en la Biblia, un justo es el que hace la voluntad de Dios. Noé es un hombre justo. Y con este justo vamos a hacer una pausa para continuar después.